Quack Studio. Bueno, Torta. hola, pues muy feliz de que este ya sea nuestro segundo episodio del día, súper con las emociones y las del pilas. día, se publican los dos el mismo día, vea, pues. No, pues se graba el mismo día, es lo que me refiero, No, entonces... ahora ya saben. Ahora saben nuestro Yo pensé que secreto. era público, lo siento. Porque estamos muy sapos hoy. Una forma de ejecución perfecta es como reconocer las posibles falencias que se puedan llegar a dar y encontrar la forma de contrarrestarlas de tal forma de que al final todo el día todos lleguen a la conclusión de uy, qué actor tan bueno, hermano. Y ahora sí, quiero destacar las últimas dos líneas de la película, que son: sigan cuidándose unos a otros y cuéntenles lo que hicimos en la montaña. Cuéntenle a todos lo que hicimos en la montaña. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a su podcast El Refugio Geek. Bienvenidos a todos, todas y... Todes. Ah, ok, muy Amén. bien. Estamos en el segundo episodio de nuestra sexta temporada. Se nos olvidó decirlo en Se la... nos olvidó decirlo en el capítulo anterior, pero pues bueno, ya ustedes están aquí con nosotros, que es lo importante. Y también es muy importante quienes están hoy en este programa. Así que empecemos a saludar a todos los que están en la mesa: a Isa, al Máster, a Sebas, a Jordi y obviamente... ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas Anastasia? Buena pregunta. ¿Nos ponemos Patricia. filosóficos? Patricia. No, mentiras. Como ustedes pueden pues reconocer mi voz, soy Val, así que pues paso a saludar a Jordi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Uy, esa Espero voz que de se locutor. encuentren muy bien. Perdón, ya hablo como yo normal. No, muy contento como siempre de estar aquí un día 8 más, en este caso 18. Estamos siempre muy contentos, la verdad, hacer este podcast nos llena demasiado, es nuestro refugio y esperamos que lo sea para ustedes también. ¿Cómo estás, Isa? Muy bien, señor Jordi, ¿cómo estás tú? Ya me dijiste que estás muy bien, entonces yo te digo que voy a estar muy bien también. Y Estamos muy feliz de hacer filosóficos. este episodio también. ¿Qué putas fue eso? Isabela después de dos tazas de café. ¿Se dan cuenta que estamos muy felices y vamos a hablar de una cosa que no es tan feliz? Bueno, ¿cómo La es? verdad es que sí estoy así Tomamos todavía café. chocada porque de lo que vamos a hablar hoy me lo vi en un sofazón. y, Fonfonson. y todavía estoy como chocada con la película, pero bien, en lo que cabe. Y Sebas, Sebas Toro Sebas. Torres. Torta. Hola, pues muy feliz de que este ya sea nuestro segundo episodio del día, súper con las emociones y las Del pilas. día, se publican los dos el mismo día, vea, pues. No, pues se graba el mismo día, es lo que me refiero, No, ahora entonces... ya saben. Ahora saben nuestro Yo pensé que era secreto. público, lo siento. Porque estamos muy sapos hoy. Entonces, nada, después de nuestro mini break, pues estamos con las pilas recargadas y con muchísimas ganas de grabar este episodio, que como dice Jordi, así estemos muy felices, este episodio puede llegar a ser un poco Pesado. turbio, pesado, triste. Y Y, claro, por hoy supuesto, tenemos otra vez a nuestro invitado especial, ¿cierto? Al cineasta y estudiante de cine Felipe Pipe, ¿cómo vas el día de hoy? Que es un día totalmente nuevo, diferente al anterior. Sí, no crean. Complejo, la venida hasta acá hoy. Dos veces ya. No, mentiras, muchas gracias nuevamente por recibirme. Es para mí un placer por poder estar aquí con ustedes, poder charlar de esto. No se crean, uno a veces como que dice, tengo muchas cosas que decir, pero ¿a quién? Pues aquí están ustedes, así que muchas gracias. Ay. Un abrazo, por favor. Me Un llega la aplauso. dicho. hora. Un aplauso, por favor, Gracias. un aplauso. Un aplauso. Ya saben que el Refugio Geek es producido por Quack Studios y por supuesto tenemos redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram como @el_refugio geek, en Twitter, todavía no hemos superado, que ahora se llama X, No lo vamos a superar nunca. como @el_refugio, perdón, como @geek_refugio, una disculpa. Y por supuesto no se olviden de seguirnos en twitch.tv/el refugio geek, porque allá estamos haciendo streams. Así que bueno, muy cordial y muy feliz esta entrada, pero por supuesto vamos a ponernos en tesitura porque hoy vamos a hablar de la Sociedad de la Nieve. Vamos allá. El Refugio Geek abre una vez más sus puertas. Cine, series, videojuegos y todas las fricadas que te encantan en un solo lugar. Más que un podcast, nuestro refugio. Bueno,
La Sociedad de la Nieve. Estuvimos hablando un poco sobre esta película en el episodio anterior, charlando bastante al respecto. Una película uruguaya, producida Española. por España, más o menos, una combinación. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar de esa película, Jordi? ¿Por qué un episodio para esta película como tal? La Sociedad de la Nieve se merecía su propio episodio, aparte del de las nominaciones a los Oscars, porque ha sido la película más popular quizá de Netflix en este primer mes y medio del año. La verdad es que es una película que ha impactado, que ha dejado huella en muchas personas y con razón, porque es un incidente que conmovió al mundo en su momento, en el año 1972, y pues ahora ha salido nuevamente a la palestra pública este hecho que se ha conocido como el Milagro de los Andes, aunque ahora todo el mundo lo va a conocer como la Sociedad de la Nieve. Exacto, la pregunta, esto es un remake, ¿cierto? No, A ver, es otra forma de es- contar la historia. Es una adaptación de un libro que fue escrito por uno de los sobrevivientes. Algunas personas pueden, digamos, pensar que es un remake de la película Viven, que es una película que ya salió hace bastante Sí, y del que trata 93. sobre Ajá. del 93 y que trata sobre el mismo ¿Historia? acontecimiento. Sobre el mismo sí. accidente, sí. Exacto. Pero entonces, vamos a ponernos en situación. El 13 de octubre de 1972, un avión uruguayo cayó sobre la cordillera de los Andes en la tierra de nadie entre Chile, Uruguay y Argentina. Ujú. Allí pasaron 72 días y evidentemente gracias a las condiciones del clima y a lo difícil y a lo, ¿cómo decirlo?, inhóspito del lugar, porque realmente ese no era un lugar extraño, los extraños allí eran estos seres, estas personas, pues al final 16 sobrevivientes De 44. regresaron, de 45, 45. regresaron para contar esta historia. La realidad es que, bueno, es un tema complejo porque a lo largo de toda la película se nos plantean un montón de dilemas morales con los que uno puede empatizar y a la vez no, porque es en plan, lo harías y uno da una respuesta, pero claramente uno no ha estado en esa situación, entonces creo que es una de las cosas más complicadas de la película, el cómo tanto los personajes como el espectador se enfrentan moralmente a dilemas muy complejos. Yo tengo que admitir que cuando empecé a ver la película, pues yo no me quería ver la película. Primero porque, pues nada más tú conoces, como Jordi ahorita estaba relatando, el de qué se trata la película. Y dije, uy, vaya, está un poco pesado. Y no sabía si vérmela. En el capítulo anterior, los que escucharon, los fieles geekers que escucharon nuestro capítulo anterior se dieron cuenta que hablamos sobre los Oscar y obviamente una de las tareas que teníamos nosotros era leer y ver obviamente las películas que eran parte de los Oscar. Así que cuando empecé esta película, a los primeros 15 minutos tuve que parar. O sea, tuve que parar por completo y como que respirar y decir, ok. ¿Qué fue cuando se cayó el avión? Sí, la caída del avión. Sí, es como decir como espera, necesito un tiempo y ahí sí ya Yo retomo. también. Ujú. Porque, no sé, siento que ese prólogo que tiene al inicio de la película, que nos cuentan un poco sobre alguno de los personajes que después nos damos El cuenta por qué que van a viajaron ser... en el avión. El por qué viajaron y también... nos dan a conocer un poquito también las personalidades de quienes en parte van a protagonizar, aunque en parte son todos los que iban en el avión, más los sobrevivientes y los que no pudieron sobrevivir, los que protagonizan esta película, pero realmente, o sea, eso fueron como 15 minutos de prólogo hasta que sucede lo del accidente, que yo quedé como, esto está pesado, denso. o sea, porque siento que fue magnífico lo que fue el vestuario, el maquillaje, la paleta de colores que utilizaron, la ambientación fue increíble, la verdad. Yo hablo de mi experiencia de los primeros 15 minutos, el cómo, ustedes saben, geekers y los que están en la mesa, tengo muchos problemas de memoria para recordar personajes y nombres. Me parece que la persona que subió
a lo último de la película y lo salvó a todos. También fue el que primero apareció en la película haciendo el pase que nunca hizo y por eso perdieron, ¿cierto? Roberto. Sí, él fue el que también subió la colina y logró encontrar a las personas. Sí, Roberto de hecho, Canessa. los dos que inician es Roberto Canessa y no me acuerdo el nombre del otro. Es Nando Nando Parrada. Nando Parrada le estaba pidiendo la pelota a Roberto Canessa. Imagínate. Ellos dos son los que inician y ellos dos son los que en parte finalizan. En parte finaliza. Eso me pareció muy poético, ese cierre circular me gustó mucho. Y me gustó también, por ejemplo, mi experiencia con los primeros 15 minutos. Yo me la vi hoy en la mañana en lo que fue de las 12 a 2 de la tarde, que más o menos dura la película, como 2 horas y pedazo. Y en el momento del avión, cuando se estrelló contra la cordillera de los Andes, yo estaba bañándome, enjabonada, de cunclillas en el piso, viendo la pantalla de mi celular, aterrada. Yo me quedé en shock, enjabonada, y yo era como, Dios mío, esto es muy fuerte. Este momento quedé como Valeria, me tocó pausar un momento y como respirar, porque yo estaba en lágrimas, y era como muy impactante ver cómo las condiciones también del avión de la época del 72, que no son para nada las de los aviones de este momento, esas sillas de hierro, cómo se les enterraban, cómo se doblaban las piernas, eso fue realmente muy chocante. Creo que de hecho eso fueron de los primeros clips que aparecieron en la página de Instagram de Netflix, que fue para promocionar y que fue de los clips que más se habló, ¿no? Porque se ve muy realista y además tienen unas tomas que creo que la persona que se encuentra con nosotros, Pipe, nos puede comentar un poquito más al respecto. ¿Qué tal fueron tus primeros 15 minutos de la película? Fascinantes. No, eso sí, hay que decirlo todo. Pues yo creo que esta película va muy de la mano con lo que es J. Bayona, que es el director. ¿Sí? Una persona muy fiel a que si hay efectos visuales tiene que ser de verdad, o sea, no puede ser así como en croma o hagámoslo en VFX, no, es como que todo tiene que hacerse de verdad, sí, son efectos prácticos, sí. Entonces yo creo que en esta ocasión el director no decepcionó tampoco, a pesar de todas las dificultades para hacer la película, no desfallece, esos primeros 15 minutos son mágicos, como que te enganchan de una y te dicen como que, bueno, usted aquí tiene dos opciones, o se la sigue viendo y ya sabe a qué atenerse, o la dejamos hasta aquí y más bien se queda como con las preguntas de, bueno, ¿y qué pasó al final? Sí, porque otra cosa que quiero decir, como ya saben, tampoco soy de mucho de ver películas, y yo empecé la película diciendo, creo que no me la voy a poder terminar porque pronto me aburro, pero no, o sea, al primer segundo yo ya estaba reenganchada, estaba así metidísima en la película y eso es algo muy difícil para mí, yo tengo déficit de atención y para mí mantener la concentración es muy difícil. Y la película lo logró y fue como, wow, esta película sí es buena. Es una película, hablando específicamente de los primeros 15 minutos, que es una película antes y una película después de esos primeros 15 minutos. Sí. Porque a pesar de que sabes lo que va a pasar, el primer tono de la película no tiene nada que ver con lo que eso. sigue. Entonces, el momento en el que a mí se me hizo muy poético en el momento en que se parte el avión. Sí. Porque es el mismo momento en que también la película se parte en dos. Entonces, la verdad es que es magistral el conocer a los personajes principales en sus vidas cotidianas y cómo eso cambió. E incluso la manera que usaron o el recurso que usaron para que Numa fuese el narrador, cuando dice, esta es quizá la primera vez que todas estas personas viajan lejos de su casa. Sí. Y entonces como que, y conociendo la historia dices, y por lo menos yo en mi diálogo interno dije, qué gonorrea, porque para muchos será la última. Sí. A mí también me impresionó el tema de la historia de que Numa no quería ir al comienzo. Sí. Yo quisiera conocer, antes de meternos en ese discurso que es muy interesante, los primeros 15 minutos de Sebas. Bueno, mis primeros 15 minutos, pues un poco lo que dice Jordi es que me gustó muchísimo que no fueran así, no hacer la super presentación y saber qué era cada personaje y qué hacía, no, más bien, sin embargo, era como algo muy por encimita y me gustó mucho que nos lo presentaran a todos porque así yo ya tenía un poco más de empatía con los personajes y no eran como personajitos ahí sueltos que simplemente eran caras que pronto van a morir. No, eran personajes que, pues, por ejemplo, veíamos que tenían familia, tenían padres, tenían hermanos, tenían hijos. Exacto, las escenas en el aeropuerto. Tenían aficiones Sí. y no sé, desde una perspectiva de pelado, como nosotros lo estamos viendo, ¿no? Somos muy jóvenes y estamos viendo esto, pues. Y la mayoría de ellos tenían nuestra edad. Exacto, tienen nuestra edad y pues vemos cómo ellos están en ese proceso de ya salir de la universidad y comenzar a hacer su vida, sus sueños.
pues yo creo que eso es lo que más me dolió, pues a mí personalmente, fue que todos los pelados tenían ganas de vivir. No vi ninguno de esos pelados que era como medio depresivo o que veía la vida mal. No, realmente todos esos pelados tenían muchas ganas de comerse el mundo. Lo que dirían los papás, en esa época no existía la depresión. Exactamente, entonces no sé, era muy chévere porque todos estaban genuinamente contentos y pues pasando lo que dijo Jordi cuando se parte la película, lo que más me gustó fueron esos planos claustrofóbicos del avión, porque el avión era una lata, o sea, era una lata de atún. Entonces que esos planos como los asientos poco a poco van haciendo... ¿Se rompen? Se rompen, hacen masa y van apachurrando a los demás pasajeros. Me pareció una chimba porque yo dije, marica, no, me está dando como esa sensación de encierro, marica, fue puta, estoy sintiendo de aquí todo. no se puede hacer nada. Los planos y los ángulos cuando los dejan a todos así como de cabeza, los gritos, sí. Los gritos, cuando el primer grito de todos es un man gritando, no quiero que se mueva nunca más. Él dice, no quiero más, no quiero que se mueva nunca más. Ese es el primer grito de toda la película. Y luego vienen otro montón más. Y luego hay un imbécil que dice, dame su pasaporte, dame su pasaporte. Y yo, coma mierda, hijo de puta, ¿cómo le ocurre? Pero Mira yo todo lo siento acaba de pasar. creo que lo del pasaporte era para los sobrevivientes, para saber quiénes eran, identificarlos. Obvio, sí, lo que pasa es que yo digo, en ese momento no, marica, cuando ya nos estamos reuniendo, pero en ese momento cuando todavía están ayudando, cuando están ayudando al man, el man que estudiaba medicina, cuando estaba ayudando al otro tipo que tenía la pierna, que para sacarla... La forma en cómo se la puso otra vez en el lugar, impresionante. Sí, o sea, y el man allá, tengo su pasaporte, sí, obvio, es importante para saber, pero es que el momento tan anticlimático, pero luego dije, claro, uno, ¿qué hace? ¿Qué más se puede hacer? ¿De qué otra forma actúas? No, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, en esta película hay muchos de los sobrevivientes que aparecen en ciertos cameos, abriéndole la puerta a quien está actuando de él, en este caso algunos que hacen del papá, de él mismo. O sea, también hay muchos detalles muy buenos que probablemente los que se vieron viven, pues ven bastante la diferencia, ¿no? Es más, mucha gente me dijo, ¿para qué me voy a ver La Sociedad de la Nieve si ya me vi Viven? Es completamente diferente. No tiene nada que ver. Sí, son dos cosas totalmente distintas. Ok, sí, yo como que no, pues es que está nominado a los Oscars, la tengo que ver. Yo. Ok. Cuéntanos cuáles son las diferencias. Pues a ver, la realidad es que no solamente en materia de realización, sino que creo que Viven, en primer lugar, es mucho menos respetuosa con la memoria de las víctimas, o al menos eso fue lo que me parece a mí, porque tengamos en cuenta que yo me vi una primero que la otra. Primero me vi La Sociedad de la Nieve y después Viven. Me vi Viven por interés. Me parece que La Sociedad de la Nieve es mucho más respetuosa con la memoria de las víctimas, pero sin embargo Viven creo que es mucho más cruda y quizá, a pesar de que La Sociedad de la Nieve ya es cruda, quizá Viven se encuentra mucho más cercano a lo que realmente debió ser. O no sé qué pensará Pipe. Sí, no, totalmente de acuerdo. Es que La Sociedad de la Nieve yo creo que fue más solidaria y más cercana a los sobrevivientes en su etapa de preproducción. ¿Sí? En cambio, Viven a lo mejor fue mucho más cercana al momento de lo que fue la tragedia, y aún estaba como el boom de que era, a pesar de que había pasado bastante tiempo. Pues ni bastante tiempo, 21 años, igual sí. Es poco. Y igual seguía muy latente, sí, tienes razón. Entonces yo creo que como por ese afán o ese azar, a lo mejor se precipitaron muchas cosas en Viven, que a lo mejor se pensaron más en La Sociedad de la Nieve. Además que se tuvo mucho más material de referencia, se tuvo mucho más tiempo de entrevista con los sobrevivientes, y yo más creo que acompañamiento. Las muertes en Viven se me hacen muy como se murió y ya. O sea, a mí por lo menos me parece... como que no tienen tanta trascendencia. A mí algo que me gustó de la película de La Sociedad de la Nieve... la forma en cómo decían, ya murió. O sea, normalmente estamos acostumbrados a utilizar otras palabras para decir ya murió, no, ya no está, se fue para otra vida. Ahí decían, está muerto. Así crudo. Y me parecía como muy duro, como decirle a alguien como, tu mamá murió. Creo que aquí tiene que ver mucho también nuestro narrador. Sí. Nuestro narrador principal. Numa Turcati. Numa Turcati, que en parte nosotros estamos haciendo este episodio por el boom que ha tenido la película y también los actores uruguayos de
de esta película, no solamente porque pues sí, o sea, está en tendencia porque son muy lindos y todo por el Pero es que estilo. son muy Escuchado- buenos O actores. sea, escuchado pero de es que también son muy buenos actores y la manera en cómo ellos, digamos, tuvieron que enfrentar también las condiciones de grabación, ¿no? Porque la manera en cómo ellos tenían que grabar y también el estado físico que tuvieron que tener, que muchos decían, mira, yo tuve que estar tantos kilos por encima de mi peso y luego tuve que estar 20 kilos por debajo de mi peso para poder hacer este personaje. Eso es algo que siento yo que para un actor te lleva también a un límite. Entonces, también como para... que quiero yo resaltar como que el cine y los actores que nosotros tenemos en Latinoamérica también pueden darle la talla a los actores que nosotros solemos, digamos, ver en papeles así, que son los actores, pues, gringos, en nuestro caso, en este lado del charco, en América. Entonces, por ejemplo, que la narración fuera por parte de Numa Turcati y que la mayoría de las personas cuando empezó a ver, esto es un spoiler grandísimo para los que no se han Pero visto vení, la espérate, película. no digamos allá todavía. No, uy, qué tal que nunca, bueno, está No, bien. yo sé que sí, porque Porque es que luego decimos no y se No, nos pero olvida espere. contar en el podcast. No, pero espere. Lo que pasa es que me parece que la película tiene varios momentos. Es importante que Val recalque eso de la narración, porque básicamente Numa es quien nos va llevando por cada momento de la película. Ujú. A ver, después, yo creo que vienen, después de esos primeros 15 minutos, vienen esos 10 días, esos primeros 10 días en los que pues pasan como que a ver qué pueden hacer para comer y en el momento en el que tienen que debatir pues de qué forma van a comer, sí, porque alguien dice allá afuera hay comida y entonces primero está digamos que la actitud citadina de, marica, ¿cómo te ocurre eso? ¿Acaso es legal? Pero Ujú. luego está ¿y qué otra opción tenemos? ¿Ustedes cómo vivieron esa escena, esa primera vez en la que se contempla la posibilidad de comerse a tus amigos muertos? Yo creo que yo estaba tan choqueada con todo lo que había pasado anteriormente, porque siento yo que la película tiene muchos picos, creo que te lleva por muchas emociones, llega un punto en el que hay como mucha turbulencia y luego se calman por ahí unos 10 minutos y otra vez llega otra turbulencia y tú dices, espera, pero ¿qué está pasando? Entonces creo que yo seguía muy choqueada cuando comencé a ver esos diálogos que yo me sentía como un NPC ahí sentada y intentando aún digerir, porque siento que aún cuando ya finalicé la película, yo seguía como pensando y diciendo como, ok, ¿qué pasó? Comparto tu sentimiento, Val, porque la verdad me pasó exactamente igual. Yo me he visto la película ya 2 veces y si hubiésemos hecho este episodio cuando me la vi por primera vez, te juro que no te habría preguntado eso, porque simplemente son cosas a las que es complicado ponerles atención porque ha pasado demasiado. Entonces la verdad sí es complejo. Para Isa y Pipe y Sebas. Bueno, pues para mí es un conflicto moral muy grande, la verdad, pero la primera vez que vi esa escena realmente y curiosamente no me sentí como, uy, Dios mío, se van a comer eso. Más bien yo dije eso cuando ya de pronto, ¿cómo es que se llamaba este man? ¿Nando? Nando. Carrado. Se tiene que comer a su madre, a su hermana. Entonces como que, uy, puta, son ya cosas que uno ya no puede pasar, si me hago entender. Pero digamos este rol de los gemelos, ¿eran gemelos, hermanos? Eran Primos. primos. Los que Eh, tenían apellido todo raro, sí. Que chimba como explican, o como Nando explica en la historia que ellos pues Numa. tenían... Numa explican la historia como ellos tenían esa El pizca de... trabajo más difícil. Ajá, el trabajo más El difícil. trabajo que nadie quiere hacer. Ujú. Exacto, entonces obvio, pues digamos que en el momento en el que vos estabas a comer un dedo humano, pues vos decís, marica, ¿será ¿De que quién era? es de mi madre, de mi hermana, de mi amigo, de quién será, ¿no? Pues entonces ellos no, simplemente lo callaban y te daban un pedazo de carne. Entonces, pues, tal cual como dice Jordi, uno en el furor de la película ni por el puta se pasa a pensar, uy, ¿este dedo de quién es? No, porque la película es muy intensa. Es muy Pero intenso. ya de pronto uno viéndosela una segunda vez sí surge ese conflicto de estos maricas se comieron humanos. Por ejemplo, para mí, ese pedazo no voy a decir la palabra, de cómo tenían que comer. Yo me acuerdo mucho que Uma, al comienzo de la película... Numa, porque nadie Numa. puede decir bien el nombre de este Numa. man en ese podcast, hombre. ¿Cómo es? Numa. No Numa. Uma, sino Numa. Dije Numa. No Se dijiste escuchó Uma. Uma. Bueno, como sea. Al comienzo, el narrador nos decía, miro a mi alrededor y no reconozco o no conozco a casi nadie. Y él fue de los últimos en comer.
No sé si se acuerdan de eso. Sí. Él estaba en el aeropuerto al lado del avión y decía, yo miro y no conozco a casi nadie, conocería a 2, 3 personas en ese lugar, y fue la última persona en decidir comer porque decía, no está bien. O sea, habían personas ahí que tenían a la mamá, como decía Sebastián, a la prima, a familia, que comieron antes que él, y él, a pesar de no conocerlos, de tener esa ventaja, comillas, no lo hizo hasta el final. Eso me pareció muy, 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 una perspectiva muy interesante. No había pensado en eso. Ni De tampoco, pronto- ni tampoco sé si en la vida real pasó así, porque sé que hay algunas cosas que obviamente tuvieron que alterar, porque según lo que yo estaba, porque también hay un documental, ¿no? De la Sí. Sociedad de la Nieve. Tuvieron que alterar ciertas cosas porque los sobrevivientes tenían diferentes recuerdos sobre lo que pasó. No, No, es que 72 días por allá, ¿cómo Exacto. lo recuerdas bien? No, y ¿Cómo, aparte- cómo tu cerebro trabaja para recordarlo lúcidamente? El trauma. El hambre, es- todo, marica. ¿Y Pipe? Pipe, ese primer momento, esa primera toma de contacto con hay que comer. Yo creo que no fue tanto el tema de hay que comer, sino ya la acción de hacerlo, Ujú. lo que realmente impactó. Yo creo que rescato mucho lo que se dijo ahorita de lo de los primos que tenían la tarea más difícil, que era justamente de pegarle a la vuelta para repartir a los demás. Yo creo que ese es como el verdadero primer punto de giro, se podría decir, no sé. Más allá de ves que pues ya se acabaron las galletas, entonces pues ahora qué sigue, sí, entonces yo creo que es más eso, es como ese llamado a la acción más allá de la toma de decisiones, porque uno al principio uno diría, bueno, no, sí, pero es que ¿será que nos comemos al pelado? ¿Será que cierto? Pero una cosa es uno decir ¿será que? Y otra cosa es finalmente ¿Hay que? hay que, exacto. Y yo creo que ese es como el verdadero, pues para mí, ¿no? Es como el verdadero, la verdadera impresión o el momento de mayor impacto en esa parte. Y creo que es el mayor impacto que tuvo en las noticias después de que ellos comenzaron a contar lo que había pasado y cómo habían pues estado 72 días a la intemperie. Entonces, Yo tengo esa pregunta. Hay otro momento. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó en Uruguay después de esa? La gente, ¿hubo algún los juzgó? ¿Les dijo algo malo? pues ¿O cómo fue? obviamente, según lo que yo alcancé a ver en algunos clips del documental, Ujú. obviamente muchas personas y hubo mucho amarillismo de parte de muchos medios al respecto, pero ¿Tan pues raro también... los medios? ¿Cuándo los medios han sido amarillistas? Sí. ¿Quién le dijo eso? Pero ¿Usted, igualmente, pues también habían muchas personas que también entendían la situación y que pues era un tema de supervivencia. ¿A ellos alguna A vez mí- los culparon? ¿Los llevaron a juicio por eso? No. 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 Ah, ok. Y a mí lo que, digamos, me parece interesante de la película es que no se muestra de una manera amarillista, ni tampoco de una manera que probablemente siento yo que pueda llegar a irrespetar el nombre de quienes hicieron eso y pues también de quienes no pudieron, digamos, seguir. Sí, eso es lo que hablamos ahora con Viven. Entonces creo que por esa razón siento yo que la Sociedad de la Nieve está muy bien narrada y que también permite, digamos, contar la historia de una manera adecuada, creo Sobre yo. todo me acuerdo del recurso que utilizaron de cada vez que se decía que alguien había muerto, ponían el nombre y la edad de la persona. Creo que eso en Viven no lo hicieron. No. No. Pero el siguiente momento que a mí me gustaría destacar es cuando finalizan esos 10 días y se cumple el tiempo protocolario para realizar la Sí. búsqueda. El grito de ellos, de no puede ser, ya no nos van a buscar más. Eso Sí. fue Ese feo. momento, yo creo que no se puede hablar de esta película sin hablar de ese momento, porque están insistiéndole como que tenés que comer, y luego por allá se escucha el grito de ¡no! de Roy, que había acabado de arreglar la radio, y pues nosotros decimos, bueno, ¿y qué pasó? Y escuchamos la transmisión de radio. Justo en ese momento, o sea, eso, Porque o es sea, que ellos el justo día arregló la inmediatamente- radio y justo dijeron eso. Yo creo... Ellos el día inmediatamente anterior habían creído que los vieron. Sí. Sí, ellos, movió la sala, no vieron. Y al otro día reciben esa noticia. Yo creo que Terrible. tiene mucho que ver con lo que dijo Sebas. O sea, lo que estaba diciendo Sebas de que ellos a pesar de todo tenían muchísimas ganas de seguir.
O sea, muchísimas, Eso también muchísimas. pareció, porque lo que decíamos Y- ahora era, si nosotros nos hubiera pasado, al primer día decimos adiós. O sea, eso es lo que decía Sebastián ahorita. A mí me hubiera pasado eso, yo el primer día digo, adiós, yo aquí no Es que sobrevivo, soy me el parece primero en muy irme. bacano los personajes que nos ponen, o sea, pues obviamente son personajes de la vida real, pero también me parecen literalmente héroes, marica, porque es que vos tenés que tener una fortaleza mental demasiado No, grande. y los doctores no eran doctores, o sea, Eran que de diga- segundo semestre, eran ¿no? como de segundo o tercer Sí. semestre. Bueno, o sea. lo que iba a decir ahorita es que, digamos, lo de Numa, volviendo un poquito a lo de Numa, pues de pronto él tenía esa percepción de no comerse a los humanos porque su carrera iba mucho a la parte humana, ¿no? Él Abogado. quería ser, era un abogado, entonces, por así decirlo, se veía que toda su vida la gente lo formó para hacer el bien El y no correcto. hacer el mal. Ujú. Entonces, exacto, hacer lo correcto. Entonces, digamos, de pronto este man que iba a ser doctor, no me acuerdo ahora el nombre, tenía una ¿Fito? vista, creo que sí, tenía una vista un Gustavo. poco más calculadora o fría de cómo veía él el mundo, ¿no? Pues porque de pronto era su perspectiva desde su profesión. Entonces, no sé, muy chévere cómo estos pelados de verdad tienen esas ganas de vivir y realmente, imagínense esos maricas sin ganas de vivir, o sea, sin esa reacción de que, "Jue puta, nos dejaron abandonados". No fue como que se pusieron a llorar inmediatamente, sino fue un grito desgarrador. Literalmente resolvieron. Creo que Exacto. el que más destaca es Nando Parrado, ¿no? Que al principio creían que él estaba muerto y fue gracias a que lo dejaron a la intemperie y con hielo que, digamos, lo que le había pasado. Tenía un Sí. trauma cráneoencefálico y gracias a la hipotermia fue que pudo salvar. Pero ese sí fue un chiripazo, la verdad. verdad, sí. Increíble. No solo eso, sino que él fue junto con... ay, se me olvidó el Roberto nombre. Canesa. Con Roberto Canesa. Roberto Canesa. Con Roberto Canesa, quienes cruzaron la montaña para poder dar la dirección de en donde ellos se encontraban. La ubicación, Sí, así sí. es. La Qué chimba ubicación. escena, parce, Y es que la igual Nando se la pasaba entrenando Sí. para poder pasar a Chile. Pero entonces, Uf, otro, un duro ese man. otro gran momento que hay que destacar. Yo dividí la película como por momentos porque pasan muchas cosas, pero si no, vamos a estar aquí 8 años. Ujú. Pero creo que el otro gran momento, y es una de las escenas que como vi la realización del documental, yo dije, wow, 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 que fue el momento avalancha. Uy, Porque hay un ese. contraste Uf. increíble porque ellos, a pesar de la desgracia en la que están, tratan de hacerse la vida amable, de celebrar, bueno, no, creo que la palabra correcta ni siquiera es celebrar, pero de pasar un buen rato a pesar de la mierda que están Sí. viviendo. Era un Muy momento estoicos. era un momento como de tranquilidad porque había mucho, como te digo, ahí es una montaña rusa, había mucha turbulencia y ese fue como un momento de tranquilidad que como que te permite a ti como espectador también decir como, "Uf, ok, Sí, bien". o sea... Y están hablando ellos normal y ahí están todos. Están como haciendo unas trovas de la supervivencia que pueden llegar a tener. Le celebran a la persona haber hecho una buena trova, una buena rima. Exacto. Y por aplaudir, yo creo que la nieve. El man que, soltó. el man que la mamá estaba que cumplió años el día que zarparon el avión el 13 de octubre. Claro, y pasa la avalancha y eso es un momento de turbulencia, pero de una manera Fea. O sea, la nieve sí. entró por el avión, destruyó la barrera de maletas que tenían y literalmente los sepultó debajo de la nieve. Y pues, como sabemos, la nieve es hielo que cuando se compacta prácticamente es una pared gigante muy dura de pasar. El man diciendo que por favor, el señor diciendo que por favor no pisaran ahí porque estaba la esposa. También es súper Sí. duro. O sea, como cuántas personas estaban adentro del avión en el momento de la avalancha, pues unas Todos. 20. No, habían un poquito más, creo, si no estoy mal. Imagínense la mitad de un avión chiquito, lleno de gente y luego enterrados en nieve. Imagínense en el desespero esas personas de tratar de salir de Y ahí. fue en esa avalancha que ahí fallecieron Como Sí, varias bastantes. personas. Sí, no, y Bastantes. yo esa parte particularmente la quiero hablar con Pipe por el modo de realización, cómo a pesar de que a pesar de que evidentemente son grandes actores, pero cómo hay cosas que no se pueden simular. Este tema de que a Bayona le encanta el tema de que los efectos sean en su mayoría prácticos, lo orilló a usar nieve de verdad y ello repercutió en la actuación de los actores. Porque la incomodidad de tener que salir de nieve real, que evidentemente no está a la altura de lo que vivieron los sobrevivientes, pero que de cierto modo hace que las expresiones de los actores, tanto en sus rostros como en su propio ser, además de tener el tema interpretativo, también hay una incomodidad real ahí de por medio. Ujú. Eso Bueno, no me lo sabía. Yo creo que incluso deberíamos primero plantearnos la idea de la dirección de
de Jota. Exacto, eso es a lo que me refería. Porque de hecho los actores no son actores profesionales, ¿sabías? Sí, lo sabía. O sea, ¿Cómo es eso? Eran de algunos eran de teatro. Sí, la convocatoria fue abierta. Lo primero que dijeron cuando empezaron a hacer la preproducción de la película era que no iban a buscar nombres, sino que iban a buscar el mayor parecido de... ¿Físico? De la parte física, de la parte psicológica, de actores que tuvieran que ver con los pasajeros del vuelo. Enzo hacía teatro en Argentina, pero teatro de bajo presupuesto, de muy bajo presupuesto. De hecho, cuando ellos se fueron a grabar en el Nevado, que fue una de las pocas escenas que hicieron, así que eran planos generales, cosas así, muchos era la primera vez que pisaban nieve, que veían nieve. Entonces yo creo que más bien es recalcar y rescatar lo que es primero una labor exhaustiva de casting, ¿cierto? Uh-huh. y de coach actoral que lo hicieron muy bien, y lo segundo es la dirección de Jota, y más teniendo en cuenta que el día 1 él con COVID encerrado por allá en una habitación, y lo máximo que escuchaba la gente de dirección era una voz de ultratumba en un parlante por allá en el set. ¿Cuándo se empezó a grabar la película? ¿En 2020? No sé la verdad, pero sí estábamos todavía muy latentes con ese tema del COVID. Entonces sí. Tenaz. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, después de una pequeña intervención, un cineasta siempre va a reivindicar el trabajo de otro. Claro. Pues yo creo que es... No, y es, él es se lo reivindica mínimo, solo, ¿no? obvio, Porque, sí. Claro, no, es que es lo mínimo. Yo creo que hay que reconocer todo eso. Si uno estudia esto, uno tiene que reconocer lo que hacen los demás. Y es muy valioso, la verdad. Sí. Yo pienso que en este tema de los efectos prácticos, Jota la supo hacer muy bien porque, o sea, si bien fue el tema de la avalancha, no eran extras, no eran nada, sino que eran actores reales. Y a pesar de que el avión tenía, o sea, el fuselaje que armaron para la escena era un fuselaje que tenía doble fondo, ¿no? Entonces, y las maletas eran réplicas de goma, o sea, no es como que, eso fue un golpe asqueroso y los mataron a golpe ahí, todos, no. Realmente sí fue todo muy bien pensado, muy bien craneado, pero esa decisión de usar nieve real, que los chicos tuvieran que subir ese doble fondo, que se le congelaran las manos, yo creo que eso es como el valor agregado al hecho de que no son actores experimentados, ¿sí? Es como buscar la manera en términos prácticos de que la reacción que necesitas se pueda lograr de manera real, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú no le puedes decir, no, es que necesito que hagas de cuenta que te están congelando las manos, ¿sí? Y el actor ¿Cómo se actúa eso? Y el actor es como, pana, ¿qué hago? O sea, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fácil? Pues usemos nieve, ¿verdad? Y ya. ¿sí? ¿Sí? La fácil, claro, la nieve. En el D1 consigo nieve todos los días. Vamos a quemarlos con la nieve. Claro, y hacen énfasis en las tomas de la película. Vemos unas tomas donde la persona se mira horrorizada las manos y le tiemblan inmundo. Y uno dice, pero ¿has estado todo ese tiempo en la nieve? Porque hasta ahora nos muestran esto. Claro, ahí se ve exactamente los efectos prácticos y que se orinan las manos para poder calentarlas de alguna forma. Claro, uno diría como que, pana, qué actor tan bueno. Sí. Pero realmente el tipo sí está sufriendo, le duelen las manos. Y uno como que, uy, qué chévere este tipo. No, denle un Oscar. Sí. Y el man muriéndose. Y el man ahí como, ¿por qué estoy aquí? ¡Auxilio! ¿En qué momento hice casting para esta mierda? Sí. No me van a pagar bien. Entonces, yo creo que es más eso, es primero una planeación fantástica, ¿cierto? Una forma de ejecución perfecta, es como reconocer las posibles falencias que se puedan llegar a dar y encontrar la forma de contrarrestarlas, de tal forma de que al final todo el día todos lleguen a la conclusión de, uy, qué actor tan bueno, hermano, ¿sí? Pero a lo mejor hay algo detrás, todo un equipo de efectos, todo un equipo de casting, de coach, ¿cierto? Este tema de que los hayan llevado a ellos a 3.000 metros de altura, a ese nevado, y haya sido, y para poder lograr eso los hayan puesto a hacer ejercicio 1 mes, 2 meses, ¿sí? Entonces yo creo que es todo el trabajo que hay detrás realmente, y eso es lo que es valiosísimo. El otro gran acto de la película es cuando son las consecuencias de la avalancha y cuando por distintas situaciones, como el man que no puede respirar, que nomás dice, no puede respirar, pero la cuestión es que cómo le ayudamos si nadie puede respirar por él, ¿no? Y empieza a morir la gente y justamente ahí coincide que Numa de la rabia, cuando estaban saliendo de la avalancha, pues se hace una herida
Y esa herida lo lleva al momento del que Val quería hablar ahora. Si ves, Val, que yo tengo todo controlado. Fríamente calculado. Yo creo que Pero- Val lo mencione propiamente porque ese momento es un momento en la película que uno dice, ¿cómo monda va a pasar esto si este es el que está narrando la historia? Ajá. Y entonces el performance. Que el momento de Numa, Sí. Ujú. pues bueno, cuando comenzamos a ver la película, nos damos cuenta que hay un narrador. Y luego caemos ya en cuenta como tal, ¿quién es nuestro narrador? Que nuestro narrador es Numa Turcati. ¿Quién el actor es? Enzo Bogrinski. Ese man. Tal cual. Entonces, creo que tanto como yo, como muchas de las personas en redes sociales, como la mayoría de las que están en esta mesa, cuando comenzamos a ver la película, nosotros dijimos, pues es el narrador, o sea, es uno de los sobrevivientes, obviamente, porque es el narrador. El protagonista. Es el protagonista, No se claro. mata al protagonista. Y entonces llega un punto en la película que es ya como los últimos minutos en donde nos damos cuenta que Enzo está herido, que Enzo no puede, ya no puede caminar. Pues él era uno de los que hacían las expediciones, ¿no? Sí, para ir a buscar Para ir a tanto el buscar, fuselaje para del ir a avión buscar. como para pues buscar cruzar esa montaña. Y si no estoy mal en la avalancha, él fue uno de los que se desesperó, Careo, y sí. le dio una patada a uno de las ventanas del avión, y ahí fue cuando Eso le causó una herida que hizo le que se causó infectara. una herida que se infectó. Él estaba junto con el señor, habían dos esposos, ¿no? Sí, Al- Liliana y no me acuerdo cómo llama el señor. ¿Y Sé el que se llama señor? Liliana porque tengo muy presente cuando el señor contó la historia de cuando abrazó su cadáver por primera vez. Liliana Exacto. Metol. Sí. Sí. Él estaba junto con el esposo de Liliana y estaban hablando- Javier Metol. Eso, Javier. Estaban Gracias, Sebas, el apellido me lo ahí hablando sobre todo lo que habían pasado, ¿no? Sí. Y en ese momento, pues a mí me pasó, no sé si tal vez a ustedes, pero cuando comienzan a hablar sobre lo del accidente y todo lo que habían tenido que pasar, yo dije, ¡jue madre! Acá hay algo raro. Porque ahí Numa está diciendo que es un inútil. Exacto. Ujú. Yo dije, ok, aquí algo va a pasar. Uno sabe y se da cuenta que ya está finalizando la película y uno dice, acá hay algo raro y esto no me está gustando. Uno se da cuenta en la escena inmediatamente anterior. Exacto, uno dice, ok, ¿esto qué está pasando? ¿Cómo así? Y luego, cuando ya es la escena en donde le está, si no estoy mal es Roberto Canesa, que le está aplicando algo en la espalda a Numa, Ujú. y porque ellos no se pueden mover, ¿no? Entonces, les aparece algo en la espalda. Unas llagas. Unas llagas. Pero eso le pasa a Numa. Si no estoy Sí, mal, sí, es a sí. Numa. Yo a creo que Numa. las llagas le aparecen al man que siempre estuvo acostado porque le rompió la O pierna. sea, también, pero a Numa también. También. O sea, a Numa, Sí. porque Sí. Numa Por estar estaba acostado también. Sí, Numa Sí. estaba de espalda. Y cuando Numa habla con Roberto y le dice como que... Uy, Ouch. el celular. Cuando Numa habla con Roberto y le dice como, ¿sabes qué? Yo te doy la autorización para que si pasa algo, puedan hacer algo conmigo. Para que tengan alimento de mí. Exacto. Ujú. Yo dije, ¿Cuál? Porque no ah, me puedes decir cómo es. Él le dice, No. te doy la autorización para que usen mi cuerpo. es que es muy... Creo que nos es- van a censurar si lo decimos. Yo cuando vi esa escena, yo dije, ay, no. Sí, como te digo, es que esa es la escena en la que uno se da Sí. cuenta, porque es la escena inmediatamente anterior a que pase. Yo me di cuenta cuando rompió la ventana y se lastimó porque hicieron demasiado énfasis en la escena. Sí, tal cual. O sea, cuando... ¿Sí? Sí. Sí, o sea, para mí fue como muy obvio, como que el man se lastimó, o sea, cuando rompió la ventana. Y hicieron tanto énfasis con la cámara de ese momento, o sea, como que no lo dejaron como, eso no pasa nada. Dije, no, el man se murió por esa herida. Aquí yo le tengo una pregunta a Pipe y es, por ejemplo, lo que menciona Isa, el movimiento de la cámara y cómo una acción o un objeto o algo en concreto que, pues, no sé, el autor quiere mostrar en la película de esa manera, o sea, como enfoques de cámara o que el actor se quede mirándolo al objeto o lo que le pasa, eso se hace mucho, ¿no? Para que después de un rato se vuelva a utilizar eso, o sea, ese elemento, vuelva a aparecer ese elemento. Sí, 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 eso hace parte de la narrativa visual, de hecho. Perdón. Eso hace parte de la narrativa visual, es un elemento de recordación, ¿sí? Entonces es como el spoiler que uno le dice, Sí. el pequeño spoiler previo a... Ujú. Es muy común que se use, de hecho, y a veces también
se usa a la inversa, ¿sí? Con flashbacks, con que tú, por ejemplo, que es lo que hace, por ejemplo, Christopher Nolan con sus películas en muchas ocasiones, que usa flashbacks y flash forwards para darte elementos que tú en el momento como que no entenderías bien, hasta que ya llega un punto donde te dan un contexto mucho más amplio y tú dices, ah. La primera de Oppenheimer, ¿eres tú? Exacto, es como que, con razón, y verdad. Entonces, claro, eso normalmente se hace primero o, bueno, dependiendo pero en una ocasión puede ser para darte enganche, ¿sí? Te dan un pequeño nicho de información de lo que va a suceder después, como para que tú te hagas las preguntas de lo que le pasaba a Isabela, que ya vio el corte y dijo, este man ya ahí llegó. Sí. Pero mira que yo no caí en cuenta en eso. Claro, pues no, yo menos, pero es un movimiento de cámara. Justamente es eso, es como que ella, a lo mejor mucha gente también dijo como que, este man ahí cae, pero entonces realmente cae al final, y entonces se terminan de ver la película diciendo como que este man ahí... Obviamente yo dije, de pronto sí, de pronto no, pero se la seguí viendo, o sea, le tuve fe de que iba a sobrevivir, pero ya cuando... Mira que no, o sea, yo ni siquiera me había dado cuenta que había sido él el que le había pasado lo de la herida. No, yo de eso sí me di cuenta, pero tampoco creí pues que no, hasta que hicieron la expedición. Y se cayó. Y se cayó. Ahí dije, jue madre. Pero es que yo había leído en parte de la historia que, pues no sé, yo había leído y yo dije como, no, pues si hay uno que se cae y se devuelve y él sobrevive. Pero es que no sé, como que leí mal. Y es al final, en la última expedición, que van 3 y que realmente uno se devuelve, pero es para poder dejarles a ellos más comida para que puedan terminar el viaje. Así es. Entonces, claro, y cuando aparece la última escena de Roberto y Numa y luego aparece él mismo narrando que murió, yo quedé, ¿qué? Porque es que sale el letrero y tú dices, ok, y luego sale la voz de Enzo, lo que Enzo es, mejor dicho, ese man yo creo que hizo un curso de locución porque es un excelente narrador, sabe cómo manejar muy bien los tiempos de su voz, tanto el tono como el tono y la intensidad, y dice, bueno, obviamente yo no lo voy a hacer tan bien, a mí una disculpa, y no puedo usar el audio original porque vaya y Netflix nos demande. Entonces dice, Cocof. me llamo Numa. Morí el 11 de diciembre de 1972, mientras dormía. Dura 11 segundos el audio, y lo sé porque Netflix mandó solamente ese pedazo del audio a su canal en WhatsApp. Sí. Ese audio dura 11 segundos, pero duele toda la vida. Sí, o sea, yo como les digo, yo vi la cortada y dije, este man va a morir por eso, pero parte de mí tuvo fe de que el man sobreviviera, porque yo decía, bueno, es el narrador, obviamente... Si la está contando es porque él fue uno de los sobrevivientes que también pudo contar su versión de la historia, por eso se está haciendo desde su punto de vista. Pero cuando ya él dice, morí mientras estaba dormido y tenía los ojos abiertos, yo dije, no, sí murió. Yo creo que el recurso que utilizó el director fue realmente hermoso, o sea, hermoso, y como decía Jordi, también muy respetuoso, porque no es solamente ver como protagonistas a quienes pudieron sobrevivir, sino también a quienes estuvieron luchando y a quienes estuvieron ahí también. Entonces creo que esta película tiene muchos elementos para destacar, tanto en la producción como en la capacidad actoral, o sea, si bien fue ayuda del director, también la capacidad actoral que tuvieron cada uno y también teniendo en cuenta, ¿no?, que yo no sabía que no eran actores así, sino que lo sacaron simplemente por parecidos físicos y que tuvieran sí un poco de bagaje en el tema de la actuación. Realmente siento que hicieron muy buen trabajo, o sea, hicieron muy buen trabajo y no sé, Netflix últimamente también está sacando muy buenas producciones. Sí, o sea, desde One Piece ha hecho cosas buenas. No, Netflix es un más o menos. Netflix siempre es un más o menos, pero claramente el último trimestre de 2023, pues ahí más o menos. Ahí le fue subiendo el nivel. Ojalá que se mantenga. Avatar no decepcione. Uf, eso es otro tema. Y creo que gracias a esto siento yo que se ve más un poquito la capacidad actoral en nuestros actores latinoamericanos. Siento yo, los tres, lo que fue Enzo, quien hizo de Numa,
el que hizo Roberto Canessa, Matías, no me acuerdo cómo se llama. Y también el que hizo Nando Parrado, ¿me acuerdo del nombre del que hizo Nando Parrado? Uy, no, pero el que hizo de Roy. Agustín Pardela. Roy también se me hace un gran actor. Siento que fueron, o sea, ellos tres más que todo han salido en muchas tendencias y últimamente han tenido un boom bastante grande. Sí, o sea, el comentario en Latinoamérica. Me han hecho mucho el comentario de esos hombres fueron escritos por mujeres, que eso significa muchísimo, porque es como, no es el típico machito, sino como que tiene un lado femenino muy fuerte, por una crianza femenina muy, muy fuerte, y es como un elogio que te digan eso, fuiste escrito por una mujer, porque es como, eres sensible, eres atractivo y la gente te ve como diferente a como te vería una persona que tiene los típicos estereotipos de macho. Sí, pero entonces ahora nos vamos para el final. Tras la muerte de Numa pasan unos cuantos días, porque Numa muere el 11 de diciembre, el rescate fue el día 22. Entonces digamos que en ese momento es cuando Roberto y Nando pues emprenden su viaje y lo logran no solo pues llegar a la selva, sino encontrarse con alguien, pues el tipo que iba a caballo, ser identificados y al día siguiente, porque ellos llegan en el día 71, otros se encuentran en el día 71 y al día siguiente es cuando llega el momento del rescate y pues tenemos un cierre que para mí es magistral, que es lo que decía Isa es un cierre circular y creo que no solo está la satisfacción de sobrevivimos, sino también este sabor agridulce que sale de la narración de Numa de los periódicos los llaman héroes, pero ellos no se sienten así. Ellos todavía se preguntan por qué no volvimos juntos. Que creo que se nos olvidó mencionar la carta que tenía en sus manos Numa. Bueno, la de venía a Chile, boludo. No. O la de los amigos que dan la vida por otros. Los amigos que dan la vida por otros. Sí, porque son los verdaderos héroes, algo así decía. Tengo entendido que fui gracias a ese papelito que Roberto y Nando decidieron hacer la excursión, o sea, más el otro chico que realmente, qué pena, se me olvidó el nombre acá. Yo sé, ¿oís? Ellos tres salieron a esa excursión para poder cruzar los Andes gracias a lo que escribió Numa. Y que también es un momento muy importante y que también parte la película en algo en una acción como tal. Yo tengo una última pregunta ya para cerrar con algo un poco más positivo, y es exactamente preguntarles a cada uno cuál fue esa escena positiva de alivio para ustedes, que digamos, no sé, cuando por fin comieron algo de verdad, cosas así, que ustedes digan, esta escena fue como una palmadita al corazón de están bien ahora. Yo creo que es la escena que estaba comentando Jordi, que es el cierre como tal, que es cuando están ellos en el río, están tomando un poco de agua y Roberto ve un animal y pues claro, al ver un animal uno dice, ok, aquí ya hay vida. Yo pensaba que se lo quería comer. Pero no, yo lo entendí así como, mira, hay vida. Okay. Pero Nando está mirando hacia el otro lado y cuando se enfoca la cámara ve que era un señor a caballo y yo dije, ok. Eso también fue un fresquito. Porque es que ya llega un punto de que Roberto estaba mal. Sí, ese man ya estaba para morirse. Y se había intoxicado, estaba vomitando y todo. Y claro, y justo cuando pasa eso y que ellos van por un poco de agua a ese riachuelo y que encuentran al señor campesino que los ayuda, al campesino, que de hecho también tuvo un papel muy importante. Se parece a Juan Valdés. Porque sí, eso mío. Porque tuvo un papel muy importante porque él en su caballo no sé cuántos kilómetros fue hasta para dar la noticia y poder entregar la carta y poder entregar todo. ¿Por qué no nos dicen eso? ¿El man leyó la carta o simplemente el man fue y dio la carta? No sé, eso me parece interesante saberlo, pero bueno. Pues no me acuerdo muy bien cómo fue. En mi caso, yo diría que son dos escenas. La primera, ambas corresponden al último tercio de la película. La primera es cuando están diciendo los nombres, que dicen, te voy a decir los nombres de los muchachos, querido. Reitéramelos 2 veces. Sí. 2 veces cada nombre. Y empiezan a decir los nombres de todos los sobrevivientes. Y en particular, cuando dice Carlitos Miguel Páez. Mi hijo. Y es el mismo. Sí. Es complejo el haberse metido en la piel de su papá.
Es una cuestión que a mí simplemente... Yo la verdad es que ese momento fue en el que se me soltaron las lágrimas. Ujú. Y sin duda la otra escena es la última y exactamente última, que es durante la narración de Numa, donde habla de cómo se reencontraron con sus padres, sus madres, sus novias, sus hijos, Ujú. y especialmente las últimas dos frases de la película, que dice, el primero dice que, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué sentido tiene el haber sobrevivido? Y dice que la respuesta somos nosotros, o sea, la respuesta es que la gente conozca esta historia, porque siempre hemos tenido esta imagen de que el ser humano, su naturaleza principal es la competencia, y aquí vimos la cooperación en lugar de la competencia. Ujú. Y ahora sí, quiero destacar las últimas dos líneas de la película, que son: sigan cuidándose unos a otros y cuéntenles lo que hicimos en la montaña. Cuéntenle a todos lo que hicimos en la montaña. Pipe, ¿o Sebas? Vamos, Sebas, haz lo tuyo. Bueno, pues yo siento que, lo que dijo Jordi me parece, o sea, concuerdo totalmente lo de que nosotros somos una especie completamente competitiva y pues ahora mismo en el año y en el siglo que vivimos, pues es mucho más normal aplastar a otros o pasar encima de otros que ayudarse mutuamente, ¿no? Entonces es por eso que es uno de los aspectos que más, por así decirlo, me vuelve loco de la película, cómo ese espíritu indomable del ser humano, a pesar de que puede llegar a ser malo, dentro de sí, pues crea ese bien, ¿no? Y después de haber convivido tanto con humanos, pues se crea esa sociedad, ¿no? Ese vínculo de que pues ya no eres una persona, sino que ya eres algo más. Eres un ser consciente que tiene pues personas que los están esperando, tienes sueños, tienes ambiciones. Entonces es eso, ¿no? Que siento que las personas muchísimas veces son muy, ¿cómo lo digo? Muy inmorales en el momento de que, pues es una persona y ya está. Sí, pero pues cada persona es un universo y tú no la conoces, ¿no? Entonces pues me parece muy, muy chévere lo que dice Jordi, ¿no? Lo de que nosotros estamos en un estado de competitividad. Y después que estos muchachos, pues, lo más importante que tenían y pues lo que yo veo para que ellos sobrevivían día a día era esa sociedad, era esa comunidad que ellos habían creado en las nieves, ¿no? Porque pues se hubieran vuelto locos, se hubieran vuelto depresivos, se hubieran querido incluso yo siento matar que unos suicidar, a otros, exacto. o matar unos a otros. Exactamente. Por comida. Entonces, Exacto. pues me pareció muy, muy, muy melo como en vez de irse hacia el lado más oscuro del ser humano, que pues sería, pues por así decirlo, lo normal, porque ya está normalizado en la sociedad, pues nos fuimos por un lado un poco más, pues, más amistoso, más bonito, más Sí. chévere. ¿Y Pipe. Pipe? Sí. Pues yo tengo que decir que a mí me gustó fue cuando arreglan la radio y se dan cuenta que no los van a ir a buscar, la verdad. Eran momentos felices. Sí, era de momentos felices. Era No, momento no, feliz. ¿por qué lo digo? No, ¿por qué lo digo? Porque es el llamado a la acción, ¿sí? Ok. Yo creo que si ellos no hubieran escuchado eso, a lo mejor se hubieran quedado ahí esperando ¿Eternamente? Claro, como tener una falsa esperanza de que no, es que si nos movemos no nos van a ver y entonces cuando vengan a rescatarnos no vamos a estar. Entonces yo creo que el hecho de que se hayan dado cuenta de que no iban a ir por ellos fue como que bueno, ya no van a ir por nosotros, entonces ahora es nuestro turno de actuar, ¿sí? Ujú, Yo ok. creo que es más como por ese lado y por eso me gusta como ese pedacito. Yo siento que eso fue como, entre tantas cosas, lo que los obligó a ellos a tomar acción y al final sobrevivir. a sobrevivir. A elegir sobrevivir. O sea, básicamente de la escena de Pipe depende todas las que nosotros hemos comentado. Porque probablemente si ellos no hubieran escuchado eso, se hubieran quedado esperando No a que hubieran los... arreglado la radio, sí. Se hubieran quedado esperando a que los rescaten. No, y además ellos cuando les dicen que se va a retomar la búsqueda no tienen la esperanza de igual quedarse ahí a ver cuándo los encuentran, porque ellos dicen, están buscando cadáveres, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, así por eso es. se mantiene ese deseo de hay que ir a Chile. Ujú. Siempre la meta era Chile, hay que ir a Chile. Sí, así es. En algún momento se tiene que acabar la nieve. Ujú. Y Ujú. bueno, a mí nadie me preguntó De mi hecho, eso es escena. algo que habían dicho. Sí, es algo de- algo que ¿Hay que dijeron. qué? Sí. Ellos dijeron, en algún En momento algún se tiene momento, que acabar en la algún momento nieve. ya no hay más nieve. Y ¿no? pues si tú te Claro. lo piensas, o sea, si Es alguien te lo lógico, dice, sí. ajá, y lógico. Si o bajas sea, la cordillera, ahí está el pasto. Exacto, pero entonces te lo dicen en ese momento Si bajas la cordillera, ahí está Cali. y que no has comido en más de 30 días, que has perdido la mitad de todos tus amigos y que pues, ¿qué más da? O sea, si ya perdimos todo, ¿qué más da si perdemos algo más? Ujú. Intentémoslo, sobrevivamos. A mí, bueno, mi escena favorita, tengo también como dos. La primera fue cuando ya las dos primeras personas que lograron sobrevivir y rescataron a los demás, que no me acuerdo los nombres, Roberto y Nando. Roberto y Nando, estaban tomando café o té o lo que sea caliente con pan y mojándolo. Para mí esa escena fue como, uff,
que habrá sido haber estado casi 71 días sin comer pura carne así, y ahora tomarse algo caliente así del campo, la comida del campo es deliciosa. Yo decía, wow, Sí. ese momento para mí fue como un respirito del aire. Y otro momento que también me fascinó muchísimo es cuando ellos ya sabían que iban a ir por ellos y empezaron a acicalarse, a peinarse, a cepillarse los dientes, a arreglarse porque de alguna forma ellos querían que los vieran bien a pesar de todo lo malo que tenían. Ellos querían sentirse felices de que nos van a venir a buscar, tenemos que estar lo más presentables que podamos para nuestras familias que nos van a volver a ver. Y también la escena de cuando durante toda la película desde el comienzo hubo alguien que estuvo recolectando cosas, collares, camándulas, El otro médico. el otro médico estuvo recolectando pequeños detalles de todas las personas que no pudieron sobrevivir y las estuvo acumulando en una valija porque eran los recuerdos de esas personas. ¿Por qué me gustó tanto esta escena? Porque yo también hago eso en cierta forma. Yo pedacitos de lo que sea los guardo y los pongo en un tablero que tengo de recuerdos. Y me sentí muy identificada con eso porque él cuando dijeron, no, la maleta no, sin la maleta yo no subo. Porque la maleta no solamente soy yo, sino que la maleta son las otras personas de las cuales sus familias van a querer tener esto. Esa escena a mí también me pareció memorable. En definitiva, La Sociedad de la Nieve es una película que, a pesar de hablar de una tragedia, porque ellos lo dicen, lo conocemos como el milagro de los Andes, pero en realidad fue una tragedia, sobre todo desde la perspectiva de ellos, por la cantidad de gente a la que perdieron. A pesar de ello, J. Bayona lo narró de una manera en la que al final te llevas un mensaje esperanzador, un mensaje de la humanidad, de la vida encuentra la forma, ¿no? De la humanidad de una u otra manera, si es que coopera juntas, si es que crea esas microsociedades, tal y como lo hicieron ellos, es capaz de salir adelante, ¿no? Y de salir adelante de buena forma. Entonces, yo creo que si bien es cruda, a pesar de todo ello, nos podemos llevar un gran mensaje. A mis papás no les estaba gustando por lo cruda que fue, especialmente a mi mamá. Bueno, a mi papá sí le está gustando siempre, pero a mi mamá no le terminaba de entrar por lo cruda que fue, pero al final los dos me agradecieron porque la hayamos visto juntos. Es muy buena. Porque es una forma de encontrar esperanza a través de una historia que en realidad pasó. No es Superman, no son las historias ficticias que usamos para crearnos nuestra propia esperanza. Es algo que en realidad pasó y que demuestra que a pesar de toda la crueldad casi intrínseca que tiene, el ser humano también tiene la facultad para ser bueno, cooperar con otros y trabajar por el bien común. La verdad, una película imperdible, no solo porque esté nominada al Oscar, sino por eso, por lo que es en sí misma la película, sin premios, sin nominaciones. La película por sí misma es una obra que es un must see, hay que verla definitivamente. Así es. Quack Studio.